Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Iniciamos. Habla País. Habla País. Saludos amigos, muy buenas tardes, buen provecho a los que ya comieron y buen provecho a los que van a comer, a los que tienen los pies debajo de la mesa en este momento. En familia, esto es Habla País por Megavisión Canal 2. También estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Como siempre, me acompaña Julio Vargas para compartir con nosotros los temas de mayor impacto en este país. Julio, saludos. Saludos Ulises, buenas tardes a ti, buenas tardes también al público de Habla País en este sábado 7 de marzo, para los que llevan anotaciones, espacio de 10 meses, 9 meses y pico, le queda ya a este 2026. A quien sirva el dato, nosotros contentos de poder estar aquí en Megavisión de 12 a 1 de la tarde, Canal 2, llevándole el contenido de Habla País, todos los comentarios, análisis y opiniones sobre los hechos que son noticias hasta este momento. Claro, Julio, y bueno, tú que llevas el tiempo marcado y mucha gente que está llevando también las horas, los días, las semanas, también los meses para, bueno, esperar ver llegar un momento especial en este año. Muchos el mes de diciembre, muchos el mes de su cumpleaños, pero bueno. Propósito, perdón, sí, felicitar a mi esposa Ginette Fernández, que estuvo de cumpleaños el jueves 6 de este mes de marzo. A ella los mayores parabienes y mejores deseos de mi parte y de toda su familia. Bueno, Ginette, ahí está el cumpleaños suyo. Qué bueno, yo espero que hoy, que es sobre todo hoy, repito, sobre todo hoy, haya, no sé, algo así como alguna sorpresita. Sábado 7 de marzo, mañana Día de la Mujer, sí. Y es un día muy especial también para agradar. Bueno, y Julio hablaba de los meses, del tiempo que faltan. No empieza bien la primera legislatura en el Congreso de la República cuando la Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto Amber. El proyecto Amber, así someramente, hablar someramente de él, busca pues, primeramente el país lo firmó como una especie de acuerdo con la comunidad internacional y estuvo vigente, pero cesó y ahora pues creció la voz de la necesidad de que el proyecto Amber sea convertido en ley. Pues esta semana la Cámara de Diputados lo aprobó en primera lectura. Todavía falta una segunda lectura y que luego vaya al Senado de la República, sea aprobado o sea modificado, como ellos entiendan, y finalmente que lo promulgue el Poder Ejecutivo. ¿Por qué es tan importante el proyecto Amber? Bueno, en nuestro país se ha desarrollado una tendencia, yo no diría que es una cultura porque no lo es, pero es una tendencia de la desaparición de niños, la violación de niños, el asesinato de niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que esto es una actitud que hay que frenar, pero de golpe y porrazo, como decimos. No es posible que más niños y niñas, adolescentes, sigan perdiendo la vida, sigan siendo maltratados, sigan siendo raptados y que el temor es que esto se convierta en una industria. Yo quiero llamar pues a agradecimiento a los congresistas que han asumido este proyecto. Liz Mieses, que es una de las diputadas del Distrito Nacional, es una de las que ha llevado la voz cantante con este tema. Y yo quiero que la sociedad dominicana no deje caer este tema, que siga insistiendo en la necesidad de que aquí haya una ley que penalice drásticamente este delito, pero no solo porque esos delitos están tipificados y penalizados en el Código Penal, no, pero no es solo eso, es que haya un nivel de colaboración a nivel internacional que permita dar alcance a todo aquel o aquella que cometa un delito de esta naturaleza y se haya ido del país, o que se impida, entonces, que se impida que esa persona pueda salir del país si hay una alerta temprana
qué es lo que busca este proyecto, Julio Vargas. Como bien decías, el proyecto autoría de la diputada del Distrito Nacional Liz Mieses, también está ahí Carmen Ligia Barceló, diputada que tuvo cierta preponderancia en la prensa nacional hace unos meses atrás por su participación en la comisión que estudia el proyecto de modificación al Código Laboral, ese es otro tema, y se le está dando seguimiento con el senador Duluc. ¿Qué me gusta de este proyecto? Y hay que decir que no es la primera vez que el Congreso Nacional conoce o se apresta a conocer una iniciativa de este tipo. Orlando Jorge Villegas, también diputado, presentó en su momento una iniciativa de proyecto de ley AMBER, precisamente por el tema de los niños desaparecidos, pero esta versión que se presentó en la semana y se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados presenta algunas innovaciones que me parece interesante. Está la alerta Silver, que es para las personas mayores de 65 años que son reportadas desaparecidas, también contemplada dentro de este proyecto. Está la propia alerta Amber, que es para los menores, y una alerta rosa, que es para las mujeres en condiciones de violencia de género que están desaparecidas. Son parámetros que abarcan mucho más el tema de las desapariciones y, por qué no decirlo, desapariciones forzosas en una gran mayoría de los casos, y que todo esto viene a ser el resultado de situaciones como la niña de Puerto Plata, Roldani en Constanza, se me escapa el nombre de la niña en este momento, pero sabemos del tema del que estoy hablando, la menor de 3 años que desapareció el pasado 31 de diciembre y que justamente en la semana su madre pedía no olvidar el caso. Y hay que hacer un mea culpa, que es tanta la preponderancia que tiene el caso actualmente en los medios que hasta el nombre de la niña lamentablemente se me ha escapado en este momento. Brianni. Pero Brianni, gracias Ulises. Brianni, como decía, su madre pedía justamente en la semana que los medios no la olvidaran. Recordemos que una de las últimas informaciones que se tuvo de este caso luego de que se fueran los agentes del FBI que venían a darle seguimiento era que los mismos padres habían sido alertados o boletinados, como se dice en el argot, por la propia Interpol, porque es un protocolo que se hace, ya que no hablamos de un cuerpo, que no hablamos de una víctima fatal, se considera todavía desaparecida y por eso se boletina a los adultos que son sus padres, madres o tutores por parte del protocolo. Ojalá y que este proyecto de ley tan necesario para la República Dominicana y para la sociedad dominicana ante los casos que hemos estado viendo en los últimos años de desaparición y que no tienen una respuesta, y lo decíamos en su momento, por la falta de voluntad de las autoridades, la poca acción de las autoridades y el poco campo de acción que tienen en este caso, los miembros de la Policía Nacional para poder actuar en ese sentido. Ojalá que este proyecto de ley no caiga en el olvido, no se utilice como una herramienta del populismo y sí se le dé seguimiento hasta tener una ley AMBER en la República Dominicana, que no estoy diciendo que sea la solución, sin embargo, es lo más cercano que tenemos a una, porque contempla acciones de respuesta inmediata, que eso es lo que más se necesita en los casos de desaparición, no solamente de los menores de edad, sino también, como bien plantea la ley, Ulises, de los adultos mayores y también de las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad social por el tema del maltrato y de la violencia de género. Ojalá que instituciones se sumen a esta propuesta, que fortalezcan esta propuesta, que incluso pueda ser vista, valga la redundancia si cabe, en vistas públicas antes de ser aprobada totalmente como ley o promulgada por el presidente, para poder enriquecer esta pieza y que se tenga una normativa realmente efectiva para dar no solo una respuesta rápida en estos casos, sino también una respuesta eficaz, eficiente y que sobre todo lleve a soluciones concretas en este tipo de situaciones. ¿Cómo no, Julio? Mira, más adelante vamos a estar dando preponderancia a este tema. Vamos a invitar a un experto penalista que nos arroje luz para también compartir con los amigos, amigas que nos acompañan cada sábado en Habla País a los fines de que, pues nada, que nos edifiquemos sobre la pieza como tal. Hasta el momento es un proyecto de ley.
repito, en tiempos atrás fue un acuerdo que se firmó, que el país estaba comprometido, pero ese acuerdo perimió, o sea, venció, por lo que o se firma de nuevo el acuerdo o se aprueba una ley que castigue drásticamente a quienes delinquen en este sentido. Más adelante. Pero mire, en otro tema hay que decir que esta semana, que ya casi termina, pues nosotros asistimos a una acción, a un evento bastante desagradable. Me refiero a las imágenes que rodaron, estuvieron pues siendo virales en las redes sociales, de una, yo le digo, supuesta maestra que le hacía comer vómitos a una infante en el centro de atención o centro de cuidado que se llama Little Steps o Baby Steps en Alma Rosa Primera. Eso es Santo Domingo Este. La policía pues se ha presentado con el Ministerio Público al lugar y pues ha detenido a la maestra. Allí se dieron una serie de situaciones que yo creo que no podemos dejar pasar por alto. Primero, lo desagradable de esta detención, Julio, y lo desagradable de este maltrato en este centro, que se dice que ha habido incluso acciones recurrentes en este sentido de maltrato de menores. Sí. Pero yo quiero que presentemos la posición de la fiscal adjunta actuante, de la Policía Nacional allí, y de paso también que veamos un poco el maltrato que un policía ejerció sobre miembros de la prensa que estaban allí, rociándole gas pimienta. Les dejo con estas imágenes y nos vamos a la pausa. Público ante este hecho. Mire, no estoy autorizada a dar ningún tipo de información, simplemente identificarme como Ayelsa Cedeño. Soy fiscal que coordina la directora de la Unidad de Violencia de Género. Hemos recibido la información de los hechos que pasaron aquí en este centro. Estamos aquí visitando el centro para recopilar todas las informaciones de quien lo dirige como directora y los padres de la menor que fue víctima. ¿Qué es lo que procede en estos casos? Los hemos invitado en este momento a que nos acompañen a la Unidad de Violencia de Género, que está en la calle Puerto Rico número 103, a 2 esquinas de aquí. ¡La pimienta! ¡Le están tirando a la prensa aquí! Agredieron a una periodista y nadie hizo nada. Mi celular se quedó por ahí. ¿Qué pasa? Volvemos en breve. Es un honor para nosotros abrir este espacio informativo hecho con compromiso, veracidad, independencia y cercanía con todos ustedes que son nuestra audiencia. Desde el día de hoy les acompañaremos para mantenerlos informados con los hechos más relevantes a nivel local, nacional como internacional. Aquí en este espacio van a encontrar noticias claras, análisis responsables y sobre todo una voz confiable en medio de tanta información. Gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo comienzo. Aquí las noticias. En vivo para toda la República Dominicana y el mundo, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Noticias Megavisión. La verdad en cada emisión. Ya regresamos. Ahí estuvimos viendo la declaración de la fiscal actuante en este caso, que se presume está bajo investigación, por eso lo más responsable es no abundar mucho sobre esto, pero sobre la indignación, lo nefando, lo ignominioso de la acción de esta persona contra una menor, en este caso que no puede defenderse, es lo que debe llamarnos a nosotros como sociedad a la acción, a que no permitamos este tipo de situación. ¿Y cómo podemos nosotros hacerlo si no estamos en el lugar? Bueno, exigiendo que los centros como este
además de que tengan todos los permisos establecidos por la ley, a llamar a que tengan observación con este tipo de personal, además de responsabilizarlo de sus acciones, porque la ley, el Código Penal es claro en esto, y también la ley del menor, que es sobre la responsabilidad de los tutores, no de los padres y madres solamente, sino de los tutores. Y cuando hablamos de tutores, hablamos del personal de centros educativos como Little Steps, que debe ser llamado a la sanción también por parte de las autoridades, no solamente a esta maestra que cometió el abuso, porque señores, cualquier padre, y yo que soy padre recientemente inclusive, ve una acción como esta y en buen dominicano fracasa, Ulises. Fracasa, porque nadie que vea a otra persona maltratar a su hijo de esa manera, sin importar lo que haya hecho el niño, se va a quedar de manos cruzadas, se va a quedar de brazos cruzados. No es verdad que un padre ve esta situación y no va a querer ir y responder físicamente, por decirlo de lo más decente que puedo, contra esta persona, sin importar que sea hembra, hombre o lo que sea. Una persona que agrede al hijo de otro está, digamos, a ley de un impulso hasta de perder su vida. Y yo no estoy llamando a la gente a que tome acción la justicia en sus manos. Yo estoy diciendo que la realidad práctica del ser humano llama a tomar este tipo de acciones cuando usted ve que están abusando de un menor indefenso que no ha hecho nada y que sobre todo es su hijo, Ulises. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones y por eso tenemos que ser muy finos y pisar muy fino en este tipo de situaciones con los niños, porque para eso están las leyes, para eso están las normas, para eso están las licencias, para eso están los permisos, para tratar de evitar. Señores, y usted que va a poner un colegio, un centro de cuidado, revise bien a su personal, porque esa responsabilidad es suya también. Ahí le cabe cárcel a todo el que estuvo en ese centro en ese momento, no solamente por estar ahí, sino por permitir este tipo de situaciones o por no supervisar de manera adecuada para que una persona capaz de hacer esto esté trabajando en ese centro. El que quiere saber cuál es el chucho que le toca por una acción de esta naturaleza, que mire la sanción que un tribunal de Nueva York dictó en contra de una pareja de dominicanos por haber no permitido, por haber impedido que un niño se consumiera fentanilo y que perdiera la vida. En Estados Unidos, sobre todo en los distritos judiciales de Nueva York, no cogen esa. El que le falló a un niño le falló a la vida. Claro. Y el que le falló a la vida tiene que estar preso y bien preso. Tan sencillo como eso. Es un maldito abuso de un adulto que agreda a un infante, a un menor de edad. Y mucho menos una persona, carajo, que no puede defenderse, que no tiene capacidad para ni siquiera decirle al adulto, no me hagas tal cosa. O sea, yo no sé en qué está pensando un ser humano cuando comete este tipo de delito, de agresión. Óyeme, se necesita ser bien desalmado, pero vamos a dejarlo ahí, esperar que las autoridades pues hagan su trabajo en este sentido. Qué bueno que ese tribunal de Nueva York condenó, fue 25 años y a cadena perpetua que condenó a esa pareja de dominicanos. Ellos pidieron disculpas, pero usted tenía... Con eso no se arregla. Con eso no se arregla y no se va a devolver el niño. Así es que ya ustedes saben. Miren, pasemos a otro tema que es también muy interesante, muy importante, y es justamente que el Consejo de la Seguridad Social ha aprobado 2 resoluciones sumamente importantes. La primera de ellas es la resolución que detalla la cobertura de alto costo en el régimen subsidiado mediante la resolución 631-04 del 26 de febrero del año 2026. Esta decisión, esta resolución incluye, oigan bien, medicamentos para el tratamiento de lupus, artritis reumatoide, enfermedad renal, trastorno de crecimiento, hemofilia, inmunodeficiencias, enfermedades de Kawasaki, púrpura trombocitopénica y gamma globulinemias, condiciones que requieren terapias continuas de alto costo. Dice Aura Celeste Fernández,
que es la gerente general del Consejo. Y bueno, ustedes saben que Eddie Olivares es el presidente del Consejo en su condición del ministro de Trabajo de la República Dominicana. Estuvo presidida por él justamente esta reunión donde se aprobó esta resolución, que el Consejo procura garantizar a los afiliados que los afiliados reciban una mejor cobertura, pues detalla de manera expresa los medicamentos y las patologías distintas al cáncer. Recuerden ustedes que también incrementaron hace poco la cobertura para las terapias del cáncer, entre otras cosas. Vamos a ver otros temas en torno a esto mismo. Y también quería destacar que justamente en esta semana también el Consejo acaba de garantizar la solución definitiva de las pensiones a los trabajadores de las EDES. Ustedes saben que eso estaba se estaba peleando, yo diría, disputando, para no usar la palabra pleito, para no usar la palabra pleito. Se estaba pues disputando de si se le otorgaba o no. Pues el Consejo de la Seguridad Social dice que modificó el párrafo 1 de la resolución número 572-07, permitiendo que los trabajadores, los de las EDES, puedan realizar su traspaso desde la Cámara de Capitalizaciones Individual al sistema de reparto al fin de acceder a una pensión del Estado. El sistema de capitalización individual no es más que aquel que cada uno de los cotizantes hacemos a nuestra AFP. Cuando usted decide pasar de CCI, que es la capitalización individual, a el sistema de reparto, que es el que da el Estado, usted lo que está pidiendo es que su dinero, que después de mucho tiempo usted ahorró, pase el Estado a administrarlo y que el Estado le dé una pensión, la que establezca la ley, porque va a depender de cuánto usted pudo ahorrar en el tiempo que usted tributó. De manera que todas esas solicitudes que estaban pendientes de aprobación sobre los trabajadores de las empresas eléctricas estatales pasaron entonces ya a los que estaban retirados, los que habían solicitado ya su pensión, ¿no? Pasaron al Estado Dominicano. ¿Qué pasa? Que ahora la Dirección de Pensiones de la República Dominicana pues va a tramitar eso que aprobó el Consejo. El primer paso es la solicitud, el segundo paso es la aprobación del Consejo y ahora el Poder Ejecutivo, la Dirección de Pensiones va a tramitar a través del Poder Ejecutivo. Y eso es importante porque ¿qué es lo que a qué es que usted pues le está... ¿Cuál es el resguardo que usted está buscando? Bueno, que cuando usted se retire, usted no tenga que conformarse con lo que diga la ARS. No, miren, a usted le toca tanto. Tienen toda la vida administrando tus recursos y finalmente cuando te van a dar tu pensión, pues una pensión pírrica. Usted me dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el Estado, en que el Estado te pensione y que el Estado, y que sea la sede, las AFP? Sencillo. Cuando a ti se te acaban los cuartos en la AFP, se acabó. Pero si tú estás vivo todavía y estás pensionado por el Estado, a ti hay que seguirte pagando hasta que tú te mueras. Inclusive, si hay niños menores de edad, hay que mantenerlos, hay que seguirle pasando esa pensión. Sí. O sea que esa es la diferencia. Más y más gente están pidiendo pasar a ese sistema de pensión en la República Dominicana. Tú sabes que mencionabas los medicamentos de altos costos y el Consejo de la Nacional de la Seguridad Social. Hay que destacar también el hecho de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó, ¿no?, la ampliación de cobertura en medicamentos de alto costo, inclusive para el VIH, y también la cobertura en condiciones como la gigantomastia y la ginecomastia. ¿Qué es la gigantomastia y la ginecomastia? Bueno, la gigantomastia
es cuando las mujeres, en el caso específico de las mujeres, tienen muchos senos que tienen que operarse porque le causa dolor de espalda y otra serie de problemas que antes eran considerados, o mejor dicho, la gigantomastia era considerada como una operación estética. Bueno, hasta el 1 de noviembre del año pasado fue considerado como tal. Exacto. El 31 de octubre del año pasado, el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó que eso fuera parte del catálogo de servicios. Exactamente, al igual que, como ya dije, con la ginecomastia, que es el mismo problema pero en hombres, es decir, cuando el hombre presenta un tamaño exagerado de los senos, y en este caso también aquí hay un componente que tiene que ser visto con lupa si se quiere, porque no solamente es un asunto de salud y hasta estético también, vamos a llamarlo así. Sin embargo, en el caso de los hombres es un asunto psicológico, porque crea una especie de trauma, crea una especie de sentimiento adverso precisamente por las burlas que puede esto generar en la sociedad. Y qué bueno, ¿no? Enhorabuena que las autoridades estén viendo más allá de lo básico, más allá digamos, de lo que se ve todos los días en los consultorios o en las clínicas y hospitales, y empiecen a ver más problemas, o mejor dicho, empiecen a ver la mayor cantidad de problemas con los que se vive a diario, un gran número, una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que antes no eran visibilizados por las autoridades porque la deficiencia, ¿no?, de este sistema de salud que se ha ido mejorando con los años, hay que decirlo. Todavía falta mucho por hacer, como diría el viejo eslogan, ¿no? Hay muchas cosas a las que ponerle atención, pero es bueno también saludar los pasos de avances, y esto es muy importante. Tal vez yo no conozcamos las implicaciones negativas que tienen para aquellos que la padecen estas situaciones o estas condiciones, porque no la padecemos, a Dios las gracias, pero hay que ser empáticos primero y empatizar con todas las causas. Bueno, justamente un experto nos va a dar su opinión en torno a este importante proyecto, el doctor Orlando Vargas, a continuación, para que nos edifique sobre este tema. Importante los avances que ha tenido República Dominicana con esta resolución 624-02 que emitió el Consejo Nacional de la Seguridad Social en el pasado mes de octubre, donde le da el beneficio a las mujeres dominicanas que por años y años lucharon para obtener este beneficio, tanto mujeres como hombres, en el tema de la reducción mamaria, específicamente en condiciones de gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática en las mujeres, y en los hombres lo que es el exceso de tamaño en las tetillas de los hombres. Estas tres entidades son entidades que se presentan con frecuencia en nuestro país, sobre todo por la característica genética de los dominicanos. Y esto ha sido un gran logro, un gran paso. También destacar la concientización que tuvieron todos los actores con relación a este tema, las diferentes ARS, el sector empresarial, el sector sindical, los sectores de salud. Y en lo que es la parte de la aplicación, esta resolución ha estado aplicándose de forma parcial. Debemos de reconocer que en algunas ARS han iniciado un poquito más lento las aprobaciones, sin embargo, en sentido general, ha sido una cobertura efectiva, llevando un gran alivio a todas estas mujeres que sufrieron por años. Nos llama mucho también la atención la cantidad de hombres que han acudido a las evaluaciones y se han sometido a este procedimiento quirúrgico, sin dejar de lado también la aplicación de este beneficio en la cobertura del seguro familiar de salud para las mujeres y los hombres en todo el territorio nacional. República Dominicana en estos momentos se coloca en una posición importante
de lo que es el avance de los beneficios sociales en este tema de salud en toda la región de América Latina y el mundo. República Dominicana, con este paso de avance, donde lleva beneficios a estas mujeres que por años sufrieron con este dolor en la espalda, este exceso de tamaño de sus glándulas mamarias, desviación de la columna, irritación del surco mamario, profundización del surco, sin dejar de lado la afección psicológica de las mujeres con relación a este tema. La cantidad de bullying que se hacían en las escuelas a jovencitas y otras que no son tan jovencitas también en sus hogares. Esto ha sido un gran paso. Creo que de una u otra forma nosotros como Fundación Vargas Almonte vamos a seguir impulsando, sobre todo porque hay temas pendientes, sobre todo con el seguro contributivo del gobierno, específicamente SENASA subsidiado. Tiene una situación la cual vamos a seguir impulsando para que se logre la aprobación y la cobertura este año. Por lo tanto, se necesita seguir impulsando esta propuesta, concientizando a la población de esta situación y que de una forma u otra esta cirugía de reducción de mama en estos 3 componentes lleva un gran alivio tanto a hombres como mujeres en todo el territorio nacional. Así es que pueden acceder a este procedimiento quirúrgico a través de los cirujanos plásticos que ya tienen códigos de las diferentes ARS, o acceder a través de nuestra fundación, Fundación Vargas Almonte, y nosotros con muchísimo gusto le estaremos atendiendo. Así es que esperamos que todos podamos seguir unidos para seguir impulsando este proyecto y que este beneficio llegue a todos los hombres y todas las mujeres afectadas con esta condición. Bien, señores, qué interesante esta palabra o estas palabras del doctor Orlando Vargas. Debo decir que el doctor Orlando Vargas Almonte, con una fundación que lleva su nombre, pues lleva aproximadamente unos 17, 18 años haciendo operaciones gratuitas de gigantomastia en distintos hospitales del país. No es una simple acción, no es una simple jornada altruista, es una acción que cambia vidas, porque presentaron ellos un documental llamado Mi senos, mi calvario. Cuando Julio hablaba de dolor de espalda, hablaba de uno de los síntomas, de una de las patologías que se hereda cuando una persona, una mujer en este caso, tiene gigantomastia. Cuando el hombre tiene ginecomastia, cuando tiene esos senos grandes, me llamó mucho la atención que Julio, porque Julio hablaba desde su óptica como hombre, ¿no? Que eso estigmatizaba al hombre y como que de alguna manera lo marginaba. Miren, pero no quieran ustedes saber las burlas que las mujeres sostienen, les llegan, son de las que son víctimas por este problema de salud que por tanto tiempo la sociedad dominicana ignoró, y que solamente gente que pueden tener, que llevan en su mentalidad una, yo diría que una empatía con el otro, como es el doctor Orlando Vargas, se puede sencillamente llegar a la conclusión y ayudar a que estos temas pues se detengan y puedan ser corregidos. Enhorabuena. Miren, señores, la República Dominicana, el mundo completo, está en Clásico Mundial de Béisbol. Vimos cómo en esta misma semana, el día 6, el equipo dominicano le ganó un juego a los Tigres de Detroit, equipo de Grandes Ligas, y también un juego quedó empate. Sí. Con todo esto, pues el equipo dominicano se fue con todo el entusiasmo, la furia y el hambre de ganar al Clásico Mundial que se celebra en todo el mundo, pero en este caso nosotros nos toca jugar
En Miami. En Miami, en el grupo D, jugamos contra Nicaragua, Israel, Venezuela y Países Bajos, si no me equivoco. Holanda. Y Holanda, exacto. Holanda. El clásico inició, digamos, de manera oficial en Japón. Ahí somos cabeza de grupo. Exacto, que fue donde se dio el primer juego el miércoles, si no me equivoco, el jueves, en Japón. Nosotros estamos en el grupo D, lideramos este grupo. Japón lidera su grupo y Estados Unidos también hace lo propio con el suyo. Son las tres selecciones que mayor, digamos, oportunidades tienen de alzarse con la victoria. Corea también Tiene el suyo. Exacto, Corea. Sí. Pero yo creo que además del equipo más caro de la historia, República Dominicana en esta ocasión tiene literalmente y sencillamente el mejor equipo que pudo haber tenido. El equipo más... miren, nosotros fuimos al 2006, al 2006, 2009, 2013 con Tony Peña. Sí. Como manager. Sí. Ganamos en el 2013. Sí. De los 5 mundiales que se han sucedido, que se han celebrado, recuérdense que el último fue en el 2023, pero el penúltimo había sido en el 2017 y que por cuestión de la pandemia no se realizó cuando debió realizarse, que era en el 2020. Entonces se movió al 2023 y pues allí de los 5 que se han celebrado, Japón ha ganado 3. Estados Unidos 1 y nosotros 1. Nosotros apostamos a que este sea el mundial de nosotros. Nombre por nombre. Nicaragua tiene una buena selección también. Nicaragua tiene una buena selección y no solamente tiene una buena selección, tiene un buen manager. Sí, jugaron con Dominicana ayer. Sí, Dusty Baker. De manera que vamos a, de esta manera, pasar con nuestro compañero Ronald Arias, que él tiene los detalles de todo esto a continuación. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. Muy buenas tardes, bienvenidos a su segmento de Deportes. El béisbol dominicano ha tenido una semana de ensueño. La selección de la República Dominicana dispuso un partido de preparación frente a los Tigres de Detroit. En el Estadio Quisqueya, Juan Marichal completamente lleno y con un ambiente de postemporada. Estos encuentros permitieron al conjunto dominicano afinar su ofensiva, probando su rotación de picheo. Con ese impulso, el equipo quisqueyano debutó en el Clásico Mundial contra Nicaragua, iniciando así su camino en la competencia. El Torneo Superior de Santiago reconoció a los protagonistas de esta temporada. El jugador Oliver García del Plaza Valerio fue el gran protagonista de la noche, llevándose el premio Jugador Más Valioso y Nativo del Año. También fue reconocido Melvin López como Dirigente del Año con el Club Samey y Jerónimo de la Rosa del Cupé como Novato del Año. Los motores se encienden y los semáforos se apagan. Comienza la nueva temporada de la Fórmula 1. El campeonato mundial abre su calentamiento con un gran premio en Australia. Entre las novedades, regresa el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien vuelve a la parrilla esta temporada al volante del proyecto Cadillac. Con monoplazas renovados y nueva tecnología, la temporada promete velocidad y grandes rivalidades. El inicio de la Fórmula 1 abre el camino al campeonato. Con ustedes, Ronald Arias. Sigan disfrutando de Habla País. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. Bueno, señores, después de los deportes, yo quiero invitarles a que nosotros le demos, ¿qué te parece, Julio? Un vistazo a las informaciones internacionales que nos preparó nuestro compañero Ernesto Trinidad. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. La escalada bélica en Oriente Medio iniciada por la guerra de Estados Unidos e Israel a Irán puede tener enormes repercusiones económicas y medioambientales para todo el mundo, advirtió el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, quien reiteró sus llamamientos a la desescalada. El alto comisionado también lamentó la ridiculización de algunos a los valores fundamentales que
que se ha mostrado en el conflicto, por lo que apeló a líderes de todo el mundo a comprometerse inequívocamente a defender el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas. Instó a los estados implicados a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás estados que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás, señaló en una comparecencia ante los periodistas para comentar la situación en Oriente Medio. El Kremlin advirtió a Finlandia que responderá con las medidas correspondientes si el país vecino decide desplegar armas nucleares en su territorio, ya que representarían una amenaza para la seguridad de Rusia. El caso es que al desplegar en su territorio armas nucleares, Finlandia comenzará a amenazarnos, y si Finlandia nos amenaza, tomaremos las medidas correspondientes, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Subrayó que las declaraciones al respecto del ministro de Defensa finlandés Antti Häkkänen únicamente incrementan la vulnerabilidad de Finlandia. El recién formado partido liderado por un popular ex rapero de 35 años, Balendra Jat, amplió su contundente ventaja en el recuento de las elecciones de Nepal, perfilándose para una victoria histórica impulsada por la misma revuelta juvenil que derrocó al anterior gobierno hace apenas unos meses. El partido Rastrilla Guantantra de Shah encabezaba el escrutinio en 97 circunscripciones con un margen abrumador, lo que apunta a la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta y desbancar a la vieja guardia política del país del Himalaya. El Parlamento nepalí cuenta con 275 escaños, de los cuales 165 se eligen por mayoría simple en circunscripciones individuales y 110 por representación proporcional, por lo que para gobernar en solitario se necesitan 138 representantes. Ernesto Trinidad, Habla País. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. Seguimos con más contenido aquí en Habla País. Recordarles que deben y pueden seguirnos en redes sociales como Habla País TV. Estamos en YouTube, en Twitter, X, Instagram, en Twitter, en todas las redes habidas y por haber. Nos encuentran como Habla País TV y ahí pueden seguir nuestro contenido de manera diferida. Ulises, hay un tema en el que yo quiero destacar en este sábado, y es precisamente el ranking mundial de alcaldes en el que, mejor dicho, nuestra alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, salió muy bien posicionada, ocupando inclusive el primer lugar de este ranking de los alcaldes, que mide precisamente no solamente la simpatía, la popularidad, digamos, la aceptación del trabajo, sino también el trabajo en sí que hacen los alcaldes a nivel mundial. Y creo que a pesar de algunos detractores que entienden que la alcaldesa Carolina Mejía ha mantenido un perfil bajo durante esta gestión, hay que recordar que no solamente es hacer ruido, sino también hacer el trabajo. Muchas veces vemos funcionarios que viven diciendo yo hice o yo voy a hacer y no dan un primer palazo, un primer Picasso en ninguna obra. Carolina Mejía tiene un programa la alcaldía del Distrito Nacional, Ulises, tiene un programa de recuperación de parques en los cascos urbanos y en esas residenciales y comunidades que a mí me parece en lo personal muy atractivo, debido a que aporta más allá que el simple embellecimiento de la zona, aporta la calidad de vida de las personas que viven en las zonas aledañas a esos parques, porque el poder usted bajar con su hijo, con su hija, una tarde, a pasarse aunque sea media hora sentado en un parque cogiendo una brisita, una sombrita, eso aporta muchísimo, como usted no tiene idea,
a la calidad de vida de las personas. Y no solamente se trata de ese tipo de proyectos, sino también vemos cómo la ciudad de Santo Domingo se mantiene, que yo diría que es la principal vara de medir para los alcaldes, es el tema de la basura y de la recogida. Y vemos cómo la ciudad de Santo Domingo se ha mantenido limpia en los últimos años durante la gestión de Carolina Mejía. Yo en lo personal entiendo que se corresponde con la verdad este posicionamiento que le hacen a la alcaldesa, y esperemos que pueda seguir haciendo ese trabajo. Dicen que aplaudir a los funcionarios por hacer su trabajo es como aplaudir a un cajero porque te dé tu propio dinero, pero en la práctica sabemos que muchos funcionarios dejan mucho que desear porque se dedican a cualquier otra cosa menos a hacer el trabajo para el que fueron electos, y yo creo que en el caso de Carolina no es así. Te voy a hacer una pregunta. Dime que tú no te pones contento cuando el cajero hace... Entonces sí, uno se pone contento. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas van bien. Claro. Cuando las cosas van bien, nadie está triste. Cuando las cosas van bien, todo el mundo está feliz. Entonces, de eso se trata, de que las cosas vayan bien, no mal. Y bueno, de lo que se trata es del informe de la firma CB Global Data, que habla justamente del posicionamiento que tienen las figuras de las capitales de los países de América Latina. Esta medición habla de que un 62.8% es la aprobación de Carolina Mejía, donde los encuestados eligieron mayoritariamente que su imagen es muy buena y buena. A Carolina le siguieron en este ranking sus homólogos Clara Brugada de México, Distrito Federal, Ibáñez Rocha de Brasilia, Reina Rueda de Managua, Nicaragua, Jorge Macri, Buenos Aires, Argentina, Pavel Muñoz en Quito, Ecuador, entre otros que completan el listado de los alcaldes. Pero yo quiero decirles a ustedes que eso es a nivel internacional. A nivel nacional hay también una medición, o esa misma medición establecen los lugares de preferencia por parte de la ciudadanía. Y habla justamente de Carolina Mejía, que es la alcaldesa del PRM en el Distrito Nacional. Tienen un 73% de opinión positiva, opinión negativa un 16% y un no responde de un 11%. Le sigue Dio Astacio con un 71%, Yoheni Jiménez del PRM también con una opinión positiva, empate de un 71% con Dio Astacio, y siguen por ahí Rafael Hidalgo de Asua, también Karina Aristi en Higüey, que es del Partido Liberal Reformista, aunque tiene una alianza con el PRM, tiene un 69%, Ulises Rodríguez en Santiago, un 68%, el señor Rafael Ortiz de San Pedro de Macorís, un 68% empate con Ulises, Nelson Núñez en Samaná, quien es el presidente de FEDOMU, con un 67%, Junior Peralta, el de Nagua, con una opinión positiva de un 67%, y Lenín de la Rosa, San Juan de la Maguana, Partido de la Liberación Dominicana, con un 67%. No le dije que Yohendi Jiménez es de Mao, alcalde de Mao. De manera que ahí están las mediciones de los alcaldes. Mira, yo quiero decir que Julio hablaba ahorita de una intervención puntuales de parques que ha estado haciendo Carolina Mejía, y yo quiero reconocer que muchos espacios que habían estado abandonados hoy en día son rescatados. Voy a mencionar unos cuantos, no voy a ser extenso en esto, empezando por el Parque Enriquillo. Esta misma semana la alcaldesa anunció una inversión de unos 200 millones de pesos para restaurar el Parque Enriquillo. Usted dirá, pero tanto dinero para remozar, para remodelar un parque. Lo que pasa es que eso va a conllevar una serie de servicios que van a estar presentes ahí en el parque. Yo no soy vocero del ayuntamiento, de la alcaldía del Distrito Nacional, pero quiero decir que siempre que se invierta en la gente, siempre que se tenga en principio a la gente, o sea, en primera línea a la gente, al servicio de la gente, mire, todo eso hay que apoyarlo. Obviamente hay que exigir transparencia en la inversión de los recursos del Estado. Y si se va por ahí todos los ensanches, aquí mismo en el Naco, en Piantini, aquí en el sector Don Bosco, en los kilómetros, usted va a los kilómetros,
varios parques fueron rescatados en los kilómetros. Bueno, vimos el parque de Cristo Park, una gran inversión que hizo la CAS y el Ayuntamiento del Distrito Nacional allí. Por años, señores, desde mi infancia, yo crecí, crecí viendo ese deterioro que tenía toda esa área verde, donde había una cañada de aguas residuales y por ahí hasta niños se iban, por ahí hasta niños se perdían. Hoy por hoy, el sector de Cristo Rey tiene un espacio saludable, digno, cuidado, vigilado, con mucha protección, mucha vigilancia. Ese es un espacio que el sector capitalino de Cristo Rey necesitaba. Y ahí vemos cómo se mantiene en el tiempo. Decir que en principio hay una primera etapa del Cristo Park que se llamó Cristo Libre. Lo construyó Roberto Salcedo. Y en ese sentido también darle ese crédito a Roberto Salcedo cuando fue por 14 años el alcalde del Distrito Nacional. Y así como muchos están haciendo un trabajo encomiable. Decirle a Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte que las zonas residenciales también necesitan atenciones. Da pena y vergüenza, Betty Jerónimo, atenta, da pena y vergüenza cómo se deterioran los espacios de áreas verdes de los residenciales que están en Villamella. Primaveral, Colonia de los Doctores, Buena Vista Primera, Buena Vista Segunda, Máximo Gómez. Han vuelto los atracos a Máximo Gómez. La Colonia de los Doctores. La Colonia de los Doctores. ¿Cómo se llama el otro? El Edén. Casa Vieja. Casa Vieja. O sea, son muchos los lugares que Betty Jerónimo tiene que esperando invadir, que la alcaldesa vaya. Tiene que ir allí y tiene que tomar esos lugares y hacerlos decentes, de devolverle la dignidad a la gente. Quiero decir también que con Betty ha mejorado bastante la limpieza de los puentes. La limpieza y el mantenimiento de los puentes. Ustedes saben que hacia Santo Domingo Norte, por los 3 puentes que tiene Francisco J. Peinado, el de la Jacobo Masluta y el del Río La Yuca, los 3 circulan camiones compactadores de basura y camiones que llevan hojalata, hierros viejos, y todo eso se cae allí, matan animales y bueno, nadie los recoge, pero nadie que los tira, me refiero. Pero hay que decir que la alcaldía de Betty Jerónimo ha mejorado considerablemente la situación y el mantenimiento de los 3 puentes que acceden al municipio Santo Domingo Norte. Ulises, brevemente, un mensaje al nuevo director de la Policía Nacional, Mayor General Cruz. Debo decirle que usted en la semana habló de investigaciones por falta a la integridad de los agentes de la uniformada y habló de la reforma policial. La agresión a miembros de la prensa por parte de agentes de la Policía Nacional ayer viernes se debe incluir en estas investigaciones, recordarles a los miembros de la Policía Nacional que la prensa solo hace su trabajo, un trabajo que está facultado por la Constitución de la República Dominicana, y al director de la policía decirle que así empezar de esa manera es empezar mal. Y hay un dicho que dice que lo que mal empieza, mal termina. Que ponga ojo avisor a las acciones de sus agentes, que el maltrato a la prensa es igual que el maltrato a la ciudadanía, porque al final los periodistas, además de trabajadores, son ciudadanos y solamente están haciendo su trabajo. El hecho de rociar gas pimienta, de apuntar con armas a personas que solamente están haciendo su trabajo, dan un muy mal mensaje y dejan muy mal parado a un nuevo director de la policía, que lo que se supone está llamado es a desentar esa institución y a mejorar el trabajo de sus agentes. Ojo con eso, señor director. Bueno, señores, de esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio en este sábado. Las gracias por mantenerse ahí y compartir con nosotros. Si Dios lo permite, nos veremos la semana que viene. Habla País. Habla País.